I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de neurología. Hoy vamos a concluir con el estudio de los tractos ascendentes. Hoy vamos a estudiar el tracto espinocerebeloso. Ya si han visto los videos de la vía dorsal lemnisco-medial y del tracto espinotalámico, pues este ya es el último que tienen que ver. Me gustaría pedirles un like, que se suscriban y que comenten si este video les sirve. Ya, sin más que decir, empecemos. Vean, este es el más fácil de todos. Los otros dos son los que son en realidad bastante complicados. El tracto espinocerebeloso es muy sencillo. Y bueno, a este tracto se le pueden estudiar tres diferentes porciones, digámoslo. Tenemos lo que se conoce como el tracto espinocerebeloso posterior, ¿ok? Vamos a apuntar aquí sus nombres. En primer lugar tenemos el tracto espinocerebeloso posterior o dorsal, lo mismo. También tenemos el tracto espinocerebeloso anterior o también llamado espinocerebeloso ventral, ¿ok? Espinocerebeloso anterior. Y después tenemos uno muy peculiar que se conoce como el tracto cuneo-cerebeloso, ¿ok? El tracto cuneo-cerebeloso. Y vamos a ver cada uno de estos con detalle. Ahora me gustaría aclarar que además de estos tres hay otro tracto que vamos a estudiar que se conoce como el tracto espino-olivar, porque tienen que entender que este tracto también termina en el cerebelo, entonces considero relevante estudiarlo en este video, ¿ok? Bueno, ahora algo que me gustaría aclarar de una vez por todas es el siguiente concepto. Vean, las conexiones entre la médula espinal y el cerebelo siempre van a ser ipsilaterales. Esto quiere decir que tienen que ser del mismo lado. O sea, si por ejemplo la información que viene del lado izquierdo del cuerpo tiene que acabar en el lado izquierdo del cerebelo. ¿Me explico? Y esto es completamente diferente a lo que ocurre con la corteza cerebral, que si recuerdan, la corteza cerebral es contralateral con respecto a la médula espinal. O sea, las cosas que vienen desde la corteza cerebral izquierda casi siempre van a influir sobre la médula espinal en su parte derecha, ¿ok? Entonces es importante que entiendan eso. Entonces vamos a apuntarlo acá. La médula espinal tiene una conexión ipsilateral con el cerebelo. Es una conexión ipsilateral. Esto quiere decir del mismo lado. Mientras que la corteza cerebral tiene una conexión contralateral. Entonces, nada más para que tengan eso claro. Es muy importante. Perfecto. Bien, ahora, ¿cuáles son las sensaciones que lleva el tracto espinocerebeloso? Lo único que tienen que recordar acá es propiocepción. Así de sencillo. Olvídense de lo demás, nada más propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Ya la hemos visto muchas veces. Primero déjenme apuntarles acá el concepto. La propiocepción es básicamente la capacidad que tenemos nosotros para identificar en qué parte del espacio tridimensional se encuentra cada una de las regiones de mi cuerpo. ¿Okay? Es lo que me permite que cuando yo cierre mis ojos, es lo que me permite saber identificar en dónde están los dedos de mis manos, los dedos de mis pies, mi nariz. Es lo que me permite saber dónde estoy, básicamente, ¿ok? Y bueno, algo muy importante que tienen que recordar es que también vimos la propiocepción en el video de la vía dorsal lemnisco-medial. Claro que sí, pero aquí les tengo que aclarar algo muy importante. La propiocepción se puede clasificar ya sea en consciente o inconsciente. O sea, la propiocepción consciente es la que es llevada por el tracto de la vía dorsal lemnisco-medial. Eso es la propiocepción que me permite a mí de manera consciente saber en dónde está cada una de las partes de mi cuerpo, ¿ok? Pero tienen que entender que además hay un componente inconsciente de la propiocepción y es aquí donde entra en juego el cerebelo. El cerebelo, imagínense lo que es como una computadora que está actualizada 24/7 acerca de las posiciones de cada una de las regiones de mi cuerpo, pero es de manera inconsciente. Yo no me doy cuenta de eso, pero mi cerebelo en todo momento lo sabe, ¿ok? Entonces nada más voy a apuntar eso acá, que la vía dorsal lemnisco-medial es para la propiocepción de tipo consciente, mientras que el tracto espinocerebeloso, todos estos que vamos a estudiar hoy,
es para la propiocepción de forma inconsciente. Y ahora ustedes deben estar preguntando, ¿y para qué me sirve esto de tener la propiocepción de forma inconsciente? Pues esto es muy importante cuando estudiemos el cerebelo. En el video del cerebelo se van a dar cuenta que para poder iniciar una acción, para poder ejecutar una acción motora, o sea, mi corteza cerebral se tiene que poner en contacto con el cerebelo para saber en qué posición voy a mover los diferentes músculos para poder hacer esa acción determinada. Entonces, pues básicamente es muy importante para las acciones motoras, ¿ok? Bien, entonces, ahora, ¿cuáles son los receptores que se encargan de recibir estos estímulos, ¿ok? Tenemos dos, si recuerdan. Tenemos a los usos musculares. Vamos a apuntarlos aquí a los usos musculares. Y tenemos también al órgano tendinoso de Golgi, ¿ok? Al órgano tendinoso de Golgi. Y estas, como si recuerdan, si no lo quieren recordar, da igual. Pero bueno, por si se los preguntan en el examen, los usos musculares llevan información en las fibras de tipo 1A y el órgano tendinoso de Golgi las lleva en fibras de tipo 1B. Y ya. Bueno, entonces, ahora sí. Esto que les voy a explicar es muy importante, la distribución del tracto espinocerebeloso. Vean, cada uno de estos tres tractos que les mencioné, el posterior, el anterior y el cúneo cerebeloso, es el encargado de recoger la propiocepción de diferentes partes del cuerpo. Vean, el tracto espinocerebeloso posterior, vamos a poner aquí nada más E, C, P, es el encargado de recoger la propiocepción inconsciente de los segmentos desde C8 hasta L3, ¿ok? Ya vamos a ver que esto es muy importante porque hay un núcleo que, si recuerdan, es el núcleo dorsal de Clarke, que se extiende en estos segmentos medulares. Entonces podremos deducir que el tracto espinocerebeloso posterior va a estar pues en contacto con el núcleo dorsal de Clarke. Entonces vamos a poner aquí que este es el que recoge la información propioceptiva desde C8 hasta L3. Después, el tracto espinocerebeloso anterior, ¿ok? Este es el encargado de recibir la información desde los segmentos que están por debajo del espinocerebeloso posterior. Entonces podemos deducir que el espinocerebeloso anterior recoge la información desde L3 hacia abajo, ¿ok? Todo lo que está por debajo de L3, desde L3 hacia el segmento coxigio número 1, ¿ok? Que ese es el último segmento medular. Ya después tenemos el cúneo cerebeloso, que ya esto por lógica, el cúneo cerebeloso podemos deducirlo. Este es el que me recoge la información que está por encima de C8, ¿ok? Entonces desde C1 hasta C7. Y bueno, ahora esto se los voy a representar en este diagrama. Vean, acá tenemos el sistema nervioso central, aquí está la médula espinal. El espinocerebeloso posterior va desde C8 hasta L3. Imagínense que es acá el espinocerebeloso posterior y lleva la información hacia el cerebelo. Después tenemos aquí de color verde al cúneo cerebeloso, que está más o menos desde C1 hasta C7, y este también lleva la información al cerebelo. Y después, por último, tenemos en la parte más inferior el espinocerebeloso anterior, que lleva la información desde por debajo de L3 hasta el último segmento medular, que es el coxigio, y ya después entra la información y se va al cerebelo. Así de sencillo. Pero bueno, ahora lo que sí vamos a ver es cómo es que esto sucede de manera más detallada. Vamos a ver el tracto así de manera muy específica. Bien, entonces, vamos a empezar acá con el tracto espinocerebeloso posterior. Entonces, nada más para que se ubiquen. ¿Qué es lo que vemos acá? Pues acá está la médula espinal, aquí hay un corte transversal de la médula espinal. Después acá esto asciende hasta llegar al bulbo raquídeo, que este es el bulbo raquídeo. Aquí están los pedúnculos cerebelosos inferiores conectándome al bulbo raquídeo con el cerebelo. Después por encima del bulbo tenemos el puente y por encima del puente acá tenemos el mesencéfalo. Vean, el tallo cerebral tiene conexiones con el cerebelo y todas estas conexiones se llaman pedúnculos cerebelosos. Las que conectan al bulbo con el cerebelo son los pedúnculos cerebelosos inferiores. Las que conectan al puente son los cerebelosos medios. Y los que conectan con el mesencéfalo son los superiores. Así de sencillo. ¿Okay? Y estos son muy importantes porque es por aquí donde entra la información de los tractos espinocerebelosos. ¿Okay? Entonces vean.
Vamos a empezar acá con estas neuronas, que estas son las neuronas de primer orden, que son las neuronas pseudounipolares que tienen a su cuerpo neuronal en el ganglio de la raíz posterior. Esto todo ya lo sabemos, ¿ok? Entonces imagínense que aquí reciben la información ya sea a través de los usos musculares o a través del órgano tendinoso de Golgi, ¿ok? Y esta información llega. ¿Qué va a pasar? Pues esta información va a entrar a través del asta posterior y vamos a hacer sinapsis aquí con un núcleo muy importante que ya les mencioné. ¿Cómo se llama este núcleo? Que está nada más desde C8 hasta L3. Es el núcleo dorsal de Clark, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí que este núcleo de color rojo es el núcleo dorsal de Clark, que se extiende desde C8 hasta L3. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues las neuronas de segundo orden que van a nacer aquí de este núcleo, lo que van a hacer es que no se van a cruzar, sino que más bien se van a ir por el mismo lado que entraron y van a ascender. Vean cómo ascienden. Y una vez ascienden, ingresan hacia el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y terminan ahí mismo. Entonces vean lo que les dije, las conexiones de la médula espinal con el cerebelo son ipsilaterales. Vean cómo todo lo que viene de este lado terminó en el mismo lado. Bien. Y bueno, lo mismo ocurre en este lado. Entonces, para recapitular, aquí entra, hacemos sinapsis en el núcleo dorsal de Clark, pasamos hacia el cordón blanco lateral del mismo lado y después ascendemos y pasamos a través del pedúnculo cerebeloso inferior y hacemos contacto con el cerebelo. Bueno, entonces, ¿cuál es este tracto? Este es el tracto espino-cerebeloso posterior. Nada más lo voy a abreviar así. Bien, ahora podemos pasar al siguiente tracto, que este es el espinocerebeloso anterior. Este es un poco complicado, entonces presten atención. Este es el más difícil de todos, en mi opinión. Vean, ¿qué es lo que va a pasar acá? Pues aquí, como ya les he dicho, tenemos la información que viene, pues si este es el espinocerebeloso anterior, esto quiere decir que viene desde por debajo de L3 hasta el segmento coxígeo número 1. Entonces aquí imagínense que llega la información y entramos en el asta posterior. ¿Qué va a pasar una vez entramos? Aquí vamos a hacer sinapsis con las neuronas de segundo orden y lo mismo va a ocurrir con el otro lado. Entonces aquí vamos a entrar y hacemos sinapsis con las neuronas de segundo orden en el asta posterior. Pero vean, aquí hay algo muy peculiar. Aquí las neuronas de segundo orden se cruzan en la médula espinal, se cruzan. Vean, aquí se cruzan. Y ahora, ¿qué es muy importante que entiendan acá? Que las neuronas de segundo orden, dependiendo de su posición, es por este motivo que le decimos ya sea el tracto espinocerebeloso posterior o el tracto espinocerebeloso anterior. Vean, las neuronas que forman parte del tracto espinocerebeloso posterior están en la parte más posterior, mientras que las neuronas del tracto espinocerebeloso anterior van a ascender por la parte anterior, pero del mismo cordón blanco lateral, o sea, nada más van a estar un poquito más por delante del espinocerebeloso posterior y por eso se le dice espinocerebeloso anterior, así de sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas van a ascender. Subimos y van a llegar hasta el mesencéfalo. Vean, llegan hasta el mesencéfalo. ¿Y qué va a pasar una vez llegan al mesencéfalo? Ustedes van a estar confundidos ahorita y van a decir, bueno, pero estamos llevando información del lado opuesto porque se cruzaron en la médula espinal. Sí, pero vean, aquí sucede algo muy interesante y es que la información entra a través de los pedúnculos cerebelosos superiores. Vean cómo entra, pero después dentro del cerebelo se vuelven a cruzar. O sea, ahorita lo estoy dibujando con líneas así para que se imaginen que esto está ocurriendo en el cerebelo, por detrás, en el cerebelo, y ya llevamos la información hacia el mismo lado del cual vino, ¿ok? Entonces vean qué increíble es esto. Ya después lo mismo ocurre con las fibras aquí de color azul, que estas entran a través del pedúnculo cerebeloso superior y se cruzan, ¿ok? Dentro del cerebelo se cruzan y ya después terminan en el mismo lado del cual entraron. O sea, vean, esta información que viene desde la neurona azul, vean cómo es la que viene de este lado, porque aquí esta neurona de color azul estaba en este lado, se cruza, pero después asciende y se vuelve a cruzar para que de esta manera quede en el mismo lado. Y bueno, pues este sería el tracto espino-cerebeloso anterior. Si lo represento en este diagrama, se vería, pues, si lo dibujamos acá de color azul, estaría aquí por delante y por eso se llama espino-cerebeloso anterior, ¿ok? Bueno, ahora pasamos a los últimos dos tractos y ya concluimos con este video que les dije en realidad es muy sencillo. Vamos a pasar con el tracto cuneo-cerebeloso. Vean, entonces aquí pues como les dije, el tracto cuneo-cerebeloso es el que recoge la información que está
por encima de C8, o sea, desde C1 hasta C7. Y bueno, aquí pues lo que sucede es lo siguiente. Estas neuronas de primer orden que tienen su cuerpo celular en el ganglio de la raíz posterior entran a la médula espinal a través del asta posterior y vean, acá no hacen sinapsis con ninguna neurona en la médula espinal, sino que simplemente pasan hacia el cordón blanco lateral y ascienden. Esta sigue siendo la neurona de primer orden. Y vean qué va a pasar. Una vez llega al bulbo raquídeo, van a hacer sinapsis con un núcleo. Aquí no ingresan a través del pedúnculo cerebeloso inferior de un solo, sino que hacen sinapsis con estos núcleos. Y estos núcleos son muy importantes y van a sonar bastante familiares, porque si ya vieron en el video de la vía dorsal lemnisco-medial, les va a sonar un poco familiar este nombre. Y pues estos núcleos se llaman los núcleos cuneiformes accesorios, ¿ok? Los núcleos cuneiformes accesorios. Estos no son los mismos que los núcleos cuneiformes, nada más. Los núcleos cuneiformes, recuerden, eran aquellos núcleos en los que terminaba el fascículo cuneiforme y después de aquí se cruzaban y formaban el lemnisco medial. Pero en este caso los núcleos cuneiformes accesorios son los que participan en el tracto cuneo-cerebeloso, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Vean, estas fibras de segundo orden, ahora las neuronas de segundo orden que nacen desde pues este núcleo, entran hacia el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y terminan acá. Y ahora, es muy importante aclarar lo que les voy a explicar ahorita. Estas fibras que nacen del núcleo cuneiforme accesorio se llaman las fibras arcuatas externas posteriores, ¿ok? Se llaman las fibras arcuatas externas posteriores, ¿ok? Y si ustedes recuerdan, existen unas fibras que se llaman las fibras arcuatas internas, ¿ok? Y esas eran las que se observaban en la vía del tracto dorsal lemnisco-medial, ¿ok? Pero bueno, esas eran las que se formaban gracias a que se cruzaban las fibras del núcleo grácil y del núcleo cuneiforme, y eso me formaba las fibras arcuatas internas. Pero en este caso, estas son las fibras arcuatas externas, y son las externas posteriores, porque también tenemos las arcuatas externas anteriores, que estas son las que vienen de los núcleos arcuatos, que estos los vamos a ver cuando estudiemos el bulbo raquídeo, ¿ok? Entonces estas son las externas posteriores. Bien, y bueno, ¿cuál es este tracto? Este es el tracto cúneo cerebeloso. Y bueno, vamos nada más para recapitular, aquí lo vamos a hacer en el otro lado. Entonces aquí entra el axón, no hace sinapsis, asciende a través de la médula espinal, hace sinapsis en el bulbo raquídeo con los núcleos cuneiformes accesorios, y de aquí parten las fibras arcuatas externas posteriores que se van hacia el cerebelo, y vean cómo acabamos en el mismo lado, ¿ok? Bien. Y ahora el último tracto que les voy a explicar es el del tracto espino-olivar que les mencioné, ¿ok? Y bueno, aquí este es un poco complicado también, entonces déjenme se los explico de la manera más sencilla posible. Entonces aquí esta información llega a través de la médula espinal, como su nombre lo indica, espino-olivar. Va desde la médula espinal hacia las olivas. Si ustedes saben, las olivas son una región del bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo tenemos en el centro acá las pirámides y en la parte lateral tenemos las olivas, ¿ok? Entonces esto les permite deducir que a nivel de las olivas vamos a tener algún núcleo que se llama el núcleo olivar, y ese es el caso. Hay un núcleo en las olivas y es por eso que se llaman las olivas, porque está este núcleo que se llama el núcleo olivar inferior. Y pues vean, ¿qué es lo que va a pasar? Estas neuronas de primer orden que están en el ganglio de la raíz posterior van a entrar, sus axones, su proceso central entra a la médula espinal y hace sinapsis con una neurona del asta posterior, aquí de color rojo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Se van a cruzar. Vean, estos axones se cruzan y ascienden. Una vez ascienden, alcanzan el núcleo olivar inferior. Y lo mismo ocurre con estas del otro lado. Entonces entran, hacen sinapsis acá, se cruzan y ascienden y alcanzan el núcleo olivar inferior. Del otro lado, ¿ok? Pero vean, ¿qué les dije yo? El cerebelo y la médula espinal tienen que tener una conexión ipsilateral. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Pues se van a cruzar estas fibras, ¿ok? Estas fibras se cruzan aquí y se cruzan acá y ahora sí entran. Y estas aquí entran. Perfecto. Entonces, ahora, déjenme aclararles un concepto muy importante.
Cuando consideramos este tracto, el tracto espino-olivar, a ver, déjenme les apunto su nombre, el tracto espino-olivar, todas las fibras que vienen de este tracto y que pasan hacia el cerebelo se llaman las fibras trepadoras. Y todas las demás fibras se llaman las fibras musgosas. Entonces nada más les voy a apuntar aquí estos conceptos, pero esto lo vamos a ver con mucho más detalle cuando estudiemos el cerebelo. Aquí tenemos las fibras trepadoras y tenemos las fibras musgosas. Vean, las fibras musgosas son cualquier fibra que llegue al cerebelo que no venga del tracto espino-olivar. O sea, las del tracto espinocerebeloso posterior, del tracto espinocerebeloso anterior, las del tracto cúneo-cerebeloso, todas estas son fibras musgosas. Las únicas que a las que ustedes les tienen que decir fibras trepadoras son las que vienen del tracto espino-olivar. ¿Ok? Estas son las fibras musgosas. Bien, eso concluye con el video, mis amigos. Aquí les tengo unos resúmenes del SNEL de la 7ª edición de Neuroanatomía Clínica. Les voy a poner la referencia ahí por si quieren profundizar en el tema. Pero bueno, esto ya es muy sencillo, nada más para recapitular todo lo que hemos estudiado. Bueno, primero tenemos aquí el tracto espinocerebeloso posterior. En este caso, los axones que llegan a la médula espinal desde el ganglio espinal posterior, o sea, del ganglio de la raíz posterior, entran en el cordón gris posterior. Y vean, aquí terminan formando sinapsis con las neuronas de segundo orden que están en la base de la columna gris posterior. ¿Y estas neuronas cuáles eran? Las del núcleo dorsal. Aquí lo dice, vean, estas neuronas se conocen en conjunto como el núcleo dorsal o columna de Clark. Los axones de las neuronas de segundo orden penetran en la parte posterolateral del cordón blanco lateral, o sea, en la parte posterior, y por eso se le dice el tracto espinocerebeloso posterior. Del mismo lado, y ascienden y forman el tracto espinocerebeloso posterior hasta que llegan a la médula oblongada o el bulbo raquídeo. ¿Y qué pasa? Una vez llegan acá, el fascículo se une con el pedúnculo cerebeloso inferior y terminan en la corteza cerebelosa. Bien, obsérvese que no asciende hasta la corteza cerebral. Por eso es que decimos que es inconsciente. Cada vez que algo llega a la corteza cerebral es aquí cuando se hace consciente. Pero estos no llegan a la corteza y por eso estamos hablando de propiocepción inconsciente. ¿Okay? Puesto que el núcleo dorsal o columna de Clark solo se extiende desde el segmento cervical octavo, desde C8, en sentido caudal hasta el tercero o el cuarto segmento lumbar, o sea, desde hasta L3 o L4, los axones que entran en la médula espinal desde las raíces posteriores de los segmentos lumbares inferiores y sacros ascienden en el cordón blanco posterior hasta que alcanzan el tercer o cuarto lumbar donde entran el núcleo dorsal. Bueno, esto más que nada es para el tracto espinocerebeloso anterior, ¿ok? Entonces no le hagan caso a eso. Las fibras espinocerebelosas posteriores reciben información articular y muscular desde los husos musculares y los órganos tendinosos de Golgi y los receptores articulares del miembro y miembros inferiores, ¿ok? Eso todo lo vimos. Esta información relacionada con la tensión de los tendones musculares y los movimientos de los músculos y las articulaciones la utiliza el cerebelo para la coordinación de los movimientos de los miembros y el mantenimiento de la postura. Lo que les expliqué más o menos, pero esto, como les digo, lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el cerebelo. Entonces ahora pasamos al tracto espinocerebeloso anterior. Bueno, a esta parte de arriba no le hagan caso, nada más empecemos desde aquí. La mayoría de los axones de las neuronas de segundo orden se cruzan al lado opuesto y ascienden como el tracto o el fascículo espinocerebeloso anterior en el cordón blanco contralateral, o sea, en el del otro lado. Después pasen a esta oración. Las fibras, después de ascender a lo largo de la médula oblongada, o sea, del bulbo raquídeo, del puente, penetran en el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, que está a nivel del mesencéfalo, si recuerdan, y terminan en la corteza del cerebelo. Pero vean, se cree que estas fibras cruzadas al lado opuesto en la médula espinal se vuelven a cruzar dentro del cerebelo, lo que les expliqué, para acabar en el mismo lado. El fascículo espinocerebeloso anterior transmite información articular muscular desde los husos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco. Bueno, esto no importa. Listo. Ya después pasamos al último, que es el tracto cúneo-cerebeloso. Se originan en el núcleo cuneiforme, especialmente en el núcleo cuneiforme accesorio, y entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado y forman las fibras arcuatas externas posteriores. ¿Okay? Y su función consiste en transmitir información de la sensibilidad articular muscular hasta el cerebelo desde los segmentos cervicales C1 hasta C7.
Y bueno, pues hoy sí eso es todo, mis amigos. Hemos terminado con los tractos ascendentes. Ha sido mucha información, espero que les haya servido. Y bueno, pues los veo en los siguientes videos que vamos a ver ya los tractos descendentes. Vamos a empezar con el tracto córtico-espinal. Chao, cuídense. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.